Desde las arenas de Egipto hasta las legiones de Roma en el curso de la historia, nunca ha sido un accidente que hace que un imperio se levante y que lo destruye. Aquí, en La Voz de la Guerra, año 480 a.C. El mundo antiguo temblaba ante una sombra colosal que venía del este. El rey Jerjes, gobernante absoluto del imperio persa, se había puesto en marcha para terminar lo que su padre había dejado inconcluso y borrar a Grecia del mapa. Según los relatos exagerados del historiador Heródoto, el ejército de Georgis era tan grande que secaba los ríos y sacudía la tierra por la que caminaba. Esta marea humana, compuesta por millones de soldados, descendía como una pesadilla sobre las ciudades estado griegas, libres en Grecia. Por su parte, estaba dividida y no preparada. Era imposible reunir un ejército completo debido a los Juegos Olímpicos y los festivales religiosos. Sin embargo, alguien tenía que dar un paso al frente para frenar al imparable ejército persa. Esta tarea recayó en una sociedad nacida para la guerra y criada para la guerra en Esparta. El rey espartano Leónidas no dudó, a pesar de que las profecías le decían que o muere un rey o Esparta cae. Llevó consigo a sus 300 guerreros más selectos que ya tenían hijos varones para continuar su linaje. Esto no era un ejército, era un escuadrón suicida. Leónidas eligió el paso de las Termópilas para enfrentarse a los persas, demostrando un genio estratégico. Este lugar, que significa puertas calientes, era un desfiladero muy estrecho rodeado por montañas escarpadas a un lado y el mar al otro. El punto más estrecho del paso tenía solo 15 metros de ancho. Esta ventaja geográfica hacía que la superioridad numérica de los persas fuera completamente irrelevante. Cientos de miles de soldados no podían atacar al mismo tiempo. Tenían que formar una fila. Este estrecho corredor era una trampa mortal perfecta para el muro de escudos impenetrable de los espartanos. La formación de Phalanx. Georgis se rió al principio cuando vio a esta pequeña unidad esperando en la entrada del paso. Pensó que huirían asustados. Esperó durante 4 días sin dar la orden de ataque. Finalmente, al ver que los espartanos se peinaban el cabello y limpiaban sus armas, preparándose para la muerte, envió un emisario. El emisario le dijo a Leónidas: «Entregad vuestras armas y os perdonaremos la vida». La respuesta de Leónidas fue corta, clara y lo suficientemente afilada como para pasar a la historia: Al-Molán la ve, es decir, ven y tómalas al 5.º día. La paciencia del ejército persa se agotó y comenzó el primer ataque. Jerjes envió primero a los medos y a los sicios. Miles de soldados se lanzaron sobre los espartanos como una ola, pero la falange griega era como una fortaleza hecha de carne y hueso. Los grandes escudos de bronce de los espartanos estaban entrelazados y sus largas lanzas sobresalían como un erizo. Las lanzas cortas y los escudos de mimbre de los persas eran inútiles contra esta máquina de muerte fuertemente blindada. En los combates que duraron todo el día, los persas murieron en montones, mientras que los espartanos casi no sufrieron bajas. Jerjes observaba con horror el fracaso de su ejército. Se dice que saltó de su trono 3 veces. Al ver que las tropas estándar no funcionaban, envió al campo de batalla a la unidad más temida del imperio, los Inmortales. Esta unidad de élite, compuesta por 10.000 hombres, era conocida por su silencio y letalidad. Se les llamaba Inmortales, porque cuando un soldado moría, otro ocupaba inmediatamente su lugar. Sin embargo, en el estrecho paso, el número de los Inmortales tampoco proporcionó una ventaja. Los espartanos aplicaron tácticas de retirada disciplinada para atrapar al enemigo y luego se volvieron repentinamente para destruirlos. Al final del primer día, la moral del ejército persa se había derrumbado. El segundo día transcurrió con el mismo escenario sangriento. Los persas atacaban, los espartanos y sus aliados los masacraban. Georgis comenzaba a pensar que este pequeño ejército poseía un poder divino. Sin embargo, lo que cambió el destino de la guerra no fueron las espadas, sino el oro. Un griego local llamado Efialtis, a cambio de la promesa de riqueza, le reveló a Georgis un terrible secreto.
Había un sendero de cabras oculto que atravesaba las montañas y salía detrás del paso de las Termópilas. Este camino era la llave que traería el fin de los espartanos en la oscuridad de la noche. Las mejores tropas de los persas avanzaron silenciosamente por este sendero. Al amanecer, Leónidas y sus hombres se dieron cuenta de que estaban rodeados. La situación era desesperada. Leónidas ordenó a los otros aliados griegos que se retiraran y preservaran sus ejércitos. Pero él y los 300 espartanos, por ley, no podían retirarse. Junto con ellos, 700 tespios y 400 soldados tebanos también eligieron quedarse voluntariamente. La estrategia había terminado. Solo quedaba una muerte honorable en la mañana del tercer día. Los espartanos no se quedaron a la defensiva esta vez. Salieron a una parte más ancha del paso y atacaron a los persas a muerte. Lucharon hasta que sus lanzas se rompieron, luego desenvainaron sus espadas. Cuando sus espadas se rompieron, atacaron al enemigo con sus manos y dientes. En este brutal combate, el rey Leónidas cayó con innumerables golpes de flechas y lanzas en su cuerpo. Los espartanos libraron una lucha increíble sobre el cuerpo muerto de su rey para no entregárselo a los persas. Cargaron 4 veces y recuperaron a su rey finalmente. Los últimos soldados griegos supervivientes se reunieron en una pequeña colina. No les quedaban armas. Estaban agotados, pero seguían en pie. Georgis, para no perder más hombres, retiró a sus soldados y dio orden a sus arqueros. El cielo se oscureció una vez más. Bajo una lluvia de miles de flechas, no abandonaron esa colina hasta que el último espartano exhaló su último aliento. La batalla había terminado. Pero la leyenda acababa de comenzar en las Termópilas. Fue una derrota militar, pero una victoria estratégica y moral. El sacrificio de los 300 espartanos y sus aliados dio al resto de Grecia el tiempo necesario para reunir sus ejércitos. Esta resistencia infundió coraje a las ciudades griegas aterrorizadas. Un año después, en la batalla de Platea, el ejército griego unido derrotó decisivamente a los persas, cambiando el destino de Europa hoy en día. Hay una piedra conmemorativa en el paso de las Termópilas y en ella están escritas estas palabras en extranjero: «Ve y dile a los espartanos que aquí yacemos muertos obedeciendo sus leyes». Esta batalla es la mayor prueba de lo que los pocos pueden lograr con fe y disciplina. Hoy, en el canal La Voz de la Guerra, hemos sido testigos del mayor sacrificio de la historia. Nos vemos en la próxima batalla, en las polvorientas páginas de la historia. Cada historia que contamos es un eco de las decisiones tomadas en el campo de batalla. Un recuerdo que el presente no debe olvidar en sí. Estas voces del pasado te apasionan. Suscríbete a La Voz de la Guerra y activa la campana. ¿Qué secreto guarda la próxima página de la historia? Descúbrelo en nuestro próximo documental.